anteriores y también bastante especial. Me gustaría hablaros de un autor que he descubierto, y puedo decir que he redescubierto, porque en 2 puntos de mi vida me he encontrado con él y no me había dado cuenta que era la misma persona. Si bien ahora que le dedico más tiempo o me interesó mucho más o con más ganas, pues me ha sido fácil atar los cabos, pero previamente no lo sabía, así que a cierto punto me he dado cuenta de que, bueno, lo que en su día investigué que me hacía bien, pues tenía sentido porque a día de hoy me vuelvo a encontrar con él. Quiero decir que esto no es una clase ni quiero que sea una sobreexposición de datos, cifras, como si os viniera a contar la vida de este autor y pormenorizadamente cuáles han sido sus estudios o a qué se ha dedicado, porque bien considero que todos tenemos acceso a día de hoy a esta información y me gustaría sí que al que le guste y le interese, pues por favor lo busque, y me diga, intercambie opiniones conmigo o qué datos le han parecido curiosos. Yo lo que os vengo a contar es mi punto de vista sobre este autor y resaltaros las cosas que a mí me han chocado o me han resultado útiles o me han parecido que a día de hoy pues nos pueden funcionar a esta pequeñita comunidad. Vamos allá. Este psicólogo psicoanalista suizo del siglo XX tenía muchas cosas que a mí me resultan peculiares. Me resultan peculiares porque a día de hoy, como hemos comentado en otros vídeos, sí es verdad que la meditación, el yoga, el involucrarnos más con el mundo de las artes, aun si es a pequeña escalita, ¿no? Como podemos ver ahora, clases de cerámica, clases de pintura, clases de tal, para que todo el mundo desarrollemos un poco más nuestro yo interior. Anteriormente, cuando este hombre estudiaba y hacía estas cosas, no, el contexto, de verdad que me gustaría que lo vierais bajo ese prisma, el contexto en el que él se movía. Me parece bastante curioso y para mí es base también de por qué terminó su amistad con Freud, del que fue muy amigo y muy admirador. A él le encantaba la manera, o eso dicen, en la que Freud analizaba a los individuos, pero ha sido a la vez lo mismo que le llevó a distanciarse y a romper, digamos, esa amistad que tenían. ¿Qué hay ahí de por medio? Pues bien, si Freud pensaba que nosotros y nuestra manera de actuar y lo que reprimíamos tenía más bien que ver con nuestros deseos más ocultos y siempre lo ataba un poco más con el índole sexual y como que nuestros movimientos de manera inconsciente tenían que ver siempre con lo que reprimimos y con lo que reprimimos tratándolo desde una manera negativa. No estoy aquí para juzgar a Freud y en otro vídeo, si queréis y os apetece, lo podemos ver. Pero vengo a hablar de Carl y este sí que se distanció de él por esto mismo. Porque Carl sí creía que hay partes del individuo que le hacen tomar decisiones por cosas que tiene muy dentro y es verdad que no sabe. Y entonces no es quizá de una manera tan por inercia como nosotros mismos podemos llegar a creer, ¿no? Como, ay, pues me gusta mucho esto y ahora voy a hacer esto. O yo en un momento de mi vida decidí cambiar de planes. O voy a dejar el trabajo porque es que estoy muy estresada. No. Viene con un trasfondo mucho más grande y con mucha más información que tenemos guardada. Pero él habla de una inconsciencia colectiva. Sí, es verdad, hoy vengo con una libreta, pero es que hay muchos temas que me interesan y no quiero nombrarlos más, citarlos mal o que se me olviden. Esta parte me parece muy curiosa y él la estudió mucho. Él habla también inconsciente colectivo y los arqueotipos. Para mí los voy a unar y os los voy a explicar o tratar de exponer de una. ¿Qué es esto? Pues él habla de que pese a que todos nosotros, sí es verdad, trabajamos de una manera individual y somos totalmente independientes, vivimos en una sociedad donde recibimos estímulos externos constantemente antes de nacer o ya simplemente por la familia en la que nacemos o por el país donde nacemos o por la época en la que nacemos que nos guían un poco o nos encauzan y curiosamente pese a que allá donde tú crezcas o nazcas te desarrolla de una manera, aún así él encontró similitudes con países totalmente opuestos y con familias totalmente opuestas. Y a esto le llamó los arquetipos. El inconsciente colectivo, me paro aquí, es deciros aquello que hacemos todos pensando que es una idea nuestra, pero sin embargo viene supeditado al entorno donde nos rodeamos y a unas creencias comunes que estamos dando por propias sin quizás analizarlas. Y por otro lado, los arqueotipos, que son este tipo de creencias que nos unen a quizás comunidades o sectores que están muy distanciados de nosotros, que no tienen, digamos, un nexo en común, pero que él se dio cuenta que existen. Viajó muchísimo y experimentó muchísimo, es decir,
con esto no estaba él un día en el sofá de su casa y le surgieron estas ideas, sino que trabajó y profundizó muchísimo en esto, metiéndose incluso en el misticismo o en lo esotérico, en este tipo de cosas que ya no son tan científicas, pero que él de alguna manera sí trató de poner en la misma página. Dato que a mí me parece bastante curioso, porque a cierto modo también me gusta muchísimo. Entonces, encontrar a alguien que sea un estudioso de esto y que sea un referente que ha hecho algo así parecido me hace pensar que, wow, o yo voy muy retrasada o que he adelantado iba Carl Jung, y de verdad que yo creo que voy muy retrasada en el tema, pero me ha chocado mucho y me gusta esta coincidencia. Entonces, arquetipos, por ejemplo, serían las ánimas, el héroe, la vieja sabia, el anciano. ¿De qué la importancia de esto? Pues es bastante curioso que si tú te vas a un poblado africano, alejado totalmente de las civilizaciones occidentales, sigan y tengan también en sus mitos, en sus historias, fábulas, fantasías, los mismos patrones que se siguen en China o se siguen, por ejemplo, en la Europa occidental. Esto a día de hoy, siglo XXI, o remontándonos siglos atrás. Estos patrones y en la manera en la que tú te identificas, incluso cuando tú vas a contar una historia o tú te estás sintiendo de una determinada manera, es porque estás posicionándote con uno de estos arquetipos. Estás viendo a alguien como el héroe o te estás viendo tú, o tú quisieras ser la figura del héroe. O estás interpretando algo como la sabiduría, la muerte, y les estás dando un lugar en tu cabeza y en tu sociedad. Es verdad que igual hace 100 años, no me remonto mucho con esto de la religión, pues estaba mucho más latente, pese a que no compartiéramos la misma religión, sabemos que el camino o el cauce es más o menos el mismo, aunque lo nombremos de distinta manera, hablando de un creador y de figuras que aparecen y de que si no haces un camino real en la vida y de una manera en la que te indican, no irás al bien, sino que irás a parar al mal. Pero es curioso que se mantengan en todos las mismas figuras de una manera generalizada. Esta sería una de las partes de Carl Jung que a mí más me llama la atención y más me gusta. Y por otro lado, también el punto 2 que me gusta mucho de él es la manera que tuvo de interesarse en las artes como desarrollo de uno mismo para cuando las circunstancias se pusieran mal, a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel de vida, ¿no? Que cada uno supiera desarrollar aquello que le enriquece, porque él creía que crear cosas, al margen de lo que fuera, si bien una pintura, un libro, música, cerámica, coser, lo que fuera, cocinar dentro de las artes, te lleva a crear algo que tú luego puedes ver plasmado y es una manera de canalizar tus problemas. Por lo que vas a hacer también que tu yo interno crezca, vas a darle satisfacción y vas a encontrar siempre una vía de escape. Esto de verdad que a mí me parece maravilloso. Ahora igual no suena tan raro, todos estamos mucho más familiarizados con esto, pero pienso que antiguamente sí. En el momento en el que él se hizo amigo de, por ejemplo, Dalí o de Hessel, y tenía este círculo, tenemos que tener en cuenta que las artes, las ciencias y las letras ahora mismo convergen mucho más que lo hacían antes. Y como él, al igual que quiso juntar el esoterismo, ¿no? o lo místico con las artes, me parece de tener unos bemoles bastante grandes y de esta manera implantarlo en la sociedad, que se le llame, como he mencionado al principio, el padre de la psicología analítica. O sea, no es que investigara un poco y que hiciera un trabajo y que quedara ahí, sino que realmente, pese al momento en el que él lo hizo, tuvo la consonancia, ¿no? y la importancia que se merecía, y que a mí, a persona joven del siglo XXI, en el año 2024, me llega y me sigue pareciendo súper importante. Este sería el punto número 2. Y el punto número 3 de él, que me fascina y es el que yo había descubierto anteriormente, y os quiero decir bien el nombre, así que por eso lo voy a buscar, son la identificación de los tipos psicológicos. Más allá de ser personas racionales, sentimentales, abiertas, introvertidas, extrovertidas, pasionales, que entienden al aislamiento, hay varias maneras, y él realizó un esquema que lo tengo aquí apuntado de una manera sencilla para explicároslo, y que lo dejaré apuntado abajo, y al que de verdad le resuene un poco y le guste y le interese, le invito a que lo busque, porque
me parece fantástico. Lo que él exponía dentro de los tipos psicológicos son la introversión, la extroversión y los sentimientos cognitivos. La mezcla de todos estos, que generan 8 tipos y variables, son lo que nos hacen a nosotros mismos ser quien somos y la toma de decisiones. Vale, esto suena un poco raro. Como lo explico de una manera sencilla, yo me considero una persona extrovertida y sentimental, más que racional. A cierto punto de mi vida, ¿no? Digamos, en un ámbito profesional. Pero en un ámbito personal, del tú a tú, del día a día, sí me considero, por ejemplo, pues más racional y más introvertida. ¡Wow! Os lo comento. Él tiene 4 funciones cognitivas que son el pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Miramos aquí cómo habla de la sensación y de la intuición, cosas que no son palpables, pero él sí las añade porque es consciente de que mucha gente se guía por esta serie de impulsos. Entonces no podemos descartarlos. Y por otro lado tenemos las actitudes, introversión y extroversión. Entonces, tú puedes ser una persona extrovertida que actúe desde el sentimiento o puedes ser una persona introvertida que actúe desde la intuición. Y esto mezclándose. Yo recuerdo que cuando llegué aquí me explicó muchas cosas de mí misma, que era en un principio siempre, y os lo digo, por lo que yo me metí, digamos, como en este mundo o empecé a estudiar. Considero que el conocimiento en cualquier ámbito de la vida te genera bienestar y te va a ser siempre útil, nunca está de más, pero es verdad que he aprendido con este tipo de cosas, con la ansiedad, los nervios, el estrés, la autoexigencia, que cuanto más te conoces, más te puedes poner límites que te son más sanos y que te van a hacer que te encuentres mejor y a la vez reforzar tus debilidades para que en el camino, cuando tú sientas que flaqueas, tires de lo que sabes que te hace bien. Con esa idea os puedo decir que fuera de pandemia o incluso antes de pandemia, o sea, sería 2018-2019, me encontré yo con esto. Bárbaro, porque me ayudó a ver, porque yo a mí misma no me entendía. Yo decía, jolín, yo me considero una persona muy social, muy extrovertida, me encanta hablar, me encanta explicar, bueno, aquí estoy. Pero por otro lado, también me encanta estar en casa, no soy una persona tan activa socialmente en planes externos y sobre todo cuando hay mucha gente. ¿Me incomoda? No. ¿Me siento mal? No. Simplemente prefiero otro tipo. O sea, si me llevas allí seguramente me lo pasé muy bien, pero si me das a elegir 2 cosas, seguramente el sitio más aglomerado no sea el mío. Y yo pensaba, jolín, pero si cuando yo voy me lo paso muy bien y me encantan este tipo de cosas y cuando yo veo a la gente hacerlo me causa cierta envidia, ¿por qué yo no lo hago? Pues no lo hago porque realmente me he dado cuenta de que quizás prefiero leer o prefiero tomarme unas cervezas con un grupo más pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué soy tan sensible? Es que a mí todas las cosas me afectan mucho, es que yo todo me lo tomo a pecho, es que soy una dramática, es que vivo así al 100% con el corazón encogido todo el día. Pues eso es porque soy una persona más sentimental, pero en la parte, digamos, más laboral de mi vida o más profesional, sí me considero una persona más racional. Pues ahí vas atando y te vas construyendo tu personalidad y de ahí los tipos psicológicos. Que una persona que haya tenido en cuenta lo que es las artes ocultas, ¿no? Digamos, como los espíritus, sí creer en el más allá, darle valor a la intuición, darle valor a los pálpitos, lo exponga y diga, bueno, no lo vamos a sacar de esta línea explicativa porque la gente en el fondo trabaja con eso y un psicólogo, psiquiatra y estudioso de este tipo de cosas se basa en la gente, no podemos quedarnos solo en las letras y es por eso que yo admiro mucho a este autor y me gusta mucho porque me parece que él supo conjugar lo que es la teoría de la práctica y metiéndote en la práctica te das cuenta de que hay muchísimas más cosas que incluso son inexplicables y a él no le dolieron prendas en meterse a explorar. Por otro lado, y ya el último punto que me gustaría tratar de él, sí sería la manera en la que tuvo toda su vida de tener una consciencia firme y hablar del autoconocimiento, que es mi capítulo anterior. El autoconocimiento, la meditación y el yoga estuvieron siempre presentes en él y me parece que deberíamos tenerlo muy en cuenta, porque como os vengo diciendo, una persona que es teórica, una persona que es de estudios, si a cierto punto en su vida se da cuenta que para la cura del bienestar, de los problemas mentales y del individuo en sí,
una persona que es capaz de hablar de un inconsciente colectivo más allá del individualismo y luchar con Freud allí donde él ahora mismo estaba siendo el rey, decide meterse en su propio cajón y dedicarse unos momentos a él y decir, si yo medito, si yo me dedico tiempo, si yo me estudio, si yo me exploro, si yo no tengo miedo a hacerme daño a mí mismo, entendamos esto desde el decir, no, es que yo no quiero tocar este tema porque es un tema muy doloroso para mí. Pues quizás si sabes la raíz del por qué es doloroso, te ayudará a que en un futuro no se repita o a llevar este dolor que tú ahora tienes de una manera más llevadera y que no sea tan tabú. Porque en el momento que tú contigo mismo, que eres con la persona que tendrías que estar siendo sincera al 100% y no tener ningún tipo de complejo o temor o vergüenza a demostrarte lo que eres, te coartas, estás cerrándote puertas que no te están dejando crecer. Y no te están dejando vivir quizás de una manera más cómoda o más plena. Una vida plena. Se centraba también en el momento presente porque se dio cuenta de que la mayoría de decisiones que se tomaban cuando uno estaba disfrutando plenamente de lo que hacía eran como más honestas, y al ser más honestas acarreaban menos remordimientos y menos rechazo cuando se visionaban desde el futuro. Y caray, esto me gusta muchísimo y es lo que estoy intentando hacer o por lo que vengo yo a hacer este podcast, porque me interesa mucho el no fustigarme ni por el futuro ni por el pasado, que es algo que ya hemos comentado aquí. Dicho esto, y si os interesa, yo, si queréis, cuando ponga el vídeo, decidme si sí, si no o qué, os dejo por aquí escrito lo que os he comentado de los tipos psicológicos, de los arquetipos, del inconsciente colectivo, y lo podemos hablar, lo podemos charlar y lo podemos incluso extender a por escrito. No sé, ya me comentáis qué os parece, sabéis que yo feliz siempre de recibir vuestro feedback. Y nada, os dejo con este capítulo, muchas gracias por haberme escuchado, nos vemos en el próximo, besos.